Ya, entonces tú hablas con Araceli. Señores, gracias por continuar. Esto es Contacto Directo. Lo prometimos, lo anunciamos en principio. Iván Gatón es docente universitario, es experto en relaciones internacionales, es un amigo nuestro, hemos compartido en varios escenarios. Qué bueno tenerle acá, de nuevo. Un gran placer estar con ustedes. Don Iván. ¿Su bandera tiene escudo o no? Sí, Sí, tiene su escudito. Iván sabe eso. Increíblemente, es de las mejores banderas que he conseguido y no la hacen aquí. Ese pin que usted tiene. No la hacen aquí. No. De todos los, increíble, son de las peculiaridades nuestras. Es en la Conferencia de Naciones Unidas para el Desarrollo, que siempre siempre usaba una banderita, digo, pero yo no he visto un mejor pin que el que hace Naciones Unidas de República Dominicana. Sí, porque de hecho es la bandera como ondeando. Ondeando, Se ve muy particular, pero mire, don Iván, mucho de qué hablar, pero le decía fuera de cámaras que yo prefiero quedarme mucho en la región, en América Latina, porque ¿a qué podemos atribuir como esta convulsión? Chile, Bolivia, Haití, por supuesto, Panamá, cada país como con una reivindicación diferente. En el caso de Panamá es la reforma a la Constitución, en Haití el presidente está viviendo horas extras, lo de Chile tiene que ver con reclamos en el orden político de derechos, Bolivia, elecciones. Pero lo que pasa es que hubo un cambio de eje, y el cambio de eje tuvo que ver en el mundo con una caída de lo que había sido su sistema. Lo que pasa es que en la historia uno cree que eso no lo va a ver en 5 años y puede ser que se tome 15. O en el caso de nuestro, en Occidente, desde la caída del muro de Berlín. Nosotros veníamos en el mundo occidental y ahora es que nos estamos como dando cuenta. ¿Por qué llega un Boris Johnson al gobierno en el Reino Unido? ¿Cómo llega un Donald Trump al gobierno en Estados Unidos? Todas estas situaciones vienen porque colapsa un sistema que es el neoliberal. Es el liberalismo económico que trajeron los muchachos de von Hayek y Milton Friedman, que el Estado no sirve y que hay que dejar que sea la mano invisible del mercado. Instauró una serie de regímenes que la gente pensó que realmente eran democráticos, pero no, porque la democracia se fundamenta en algo que se llama consenso. Entonces, si estamos en una democracia donde el dinero de los fondos de pensiones que tú me sacas de mi trabajo, ejemplo Chile, y mañana yo tengo una enfermedad terminal y yo quiero que tú me des ese dinero para poder cubrir las medicinas que el Estado no me cubre y tú me dices a mí que no. Y yo veo que a pesar de que hemos crecido como clase media, pero que ser clase media me da a mí mayores niveles de conciencia, de saber que ese consenso es que si hay 3, 2 son para ti, y una mitad es para alguien que está afuera, porque siempre hay algo de deuda externa, y lo poquito que queda es para mí. Entonces, el problema del sistema que se instauró es que las democracias dejaron de funcionar por consenso. El contrato social que permitía que en una sociedad no fuese solamente una élite plutocrática la que se beneficiara de lo que deja el país, colapsó. ¿Quieren un ejemplo? En el año 2012, 338 personas manejaban el 50% del Producto Interno Bruto del planeta. Cuando llega el 2014, esa cifra se redujo a 62. ¿Y ustedes saben cuánto andamos ahora? En 8. Es decir, que en el mundo se ha ido hiperconcentrando la riqueza, que utiliza un elemento que la gente llama democracia, pero que eso tiene en teoría política un nombre que se llama gatopardismo. Cambiarlo todo para que siga igual. Para que todo siga igual. Entonces, cuando usted ve las sociedades nuestras, usted dice, ¿pero qué pasó en Venezuela? Bueno, en Venezuela colapsó el sistema. Tenía mucho tiempo con un sistema que venía de adecos, copellanos, llegó el chavismo, vinieron unas situaciones geopolíticas que implicaron a China, implicaron a Rusia, pero ahí tenemos a Venezuela. Pero sí, fruto del colapso del sistema. El sistema colapsó porque el Estado dejó de cumplir su función, que es la de el contrato social. El Estado... El regulador. El regulador, porque es lo que en el inicio de la democracia hay algo que se llama pesos y contrapesos.
El empresario, qué bueno, hay que facilitarle para que genere empleos, pero no se le puede dejar todo al empresario. No. Que el Estado solamente maneje los órganos represivos del Estado cuando hay un grupito que le está yendo muy bien. Entonces hay que revisar el contrato social, y no es solamente aquí en América. Ahora, Iván, esa ruptura del modelo neoliberal de los años 70, 80, 90, que tuvo un auge en los 70 no tanto porque la mayoría de los países nuestros venían de una dictadura, estaban como coqueteándole a la democracia, haciendo ese proceso de transición que le tocó a los pueblos latinoamericanos en los años 70. Cada uno tiene una particularidad y a mí me gustaría ver en detalles, por ejemplo, el caso chileno. El caso chileno que lo hemos analizado, le hemos dado la vuelta y nos dice, pero han llegado como de lo sublime hasta lo ridículo, porque el gobierno le cede por aquí, pero entonces ellos piden cosas que son completamente inmanejables, no para el gobierno chileno en la condición que está, para cualquier gobierno. Por ejemplo, ahí leía yo ayer en la prensa que el tema había un punto, no recuerdo cuál era, que de 100 ellos creen que se lo bajaran a 18. Pero es una cosa de loco. Pero eso tiene unas razones históricas. Y el presidente dice que está dispuesto a todo. Pero a todo no, él terminará renunciando. Lo que pasa es que Chile es el caso en el cual su propio presidente denuncia que grupos transnacionales podrían sacarlo del poder. Y eso lo dice Allende en un discurso. Dice, y los gobiernos que están llamados a representar al pueblo, porque eso es la democracia, claro, nos estamos viendo en jaque por empresas multinacionales que tienen más poder que un Estado. Sí, en Chile es donde se comienza a experimentar el modelo neoliberal. Sí. Pero la gente pasó por alto que en Chile hubo democracia, pero fue pactada. La constitución que tiene Chile sigue siendo la misma constitución de Pinochet. Sí. La gente no sabe que lo que más ingresos le deja a Chile, un 50 y a veces más de un 50%, es el cobre, pero fue el cobre que nacionalizó Allende. Pero los militares obtienen un 10% de ese beneficio y lo manejan a discreción. Y es una de las sociedades donde la caravana de la muerte, papel en mano, casa por casa, a buscar a enemigos políticos, y luego lo que sucedió en el estadio de Chile, y luego todos estos años en los cuales esa élite política que estuvo con Pinochet, que privatizó hasta el agua, generó lo que se llama la ira narcisista. ¿Qué es la ira narcisista? El yo. Es cuando usted humilla tanto al otro que después no hay forma de que usted lo detenga cuando viene encolerizado. En Chile se acumularon 30 años de resentimiento y eso no se explica porque se le haya aumentado el precio. Los 4 centavos al metro. Al metro. Es como cuando una mujer se cansa de los abusos de un hombre y dice un día, mira, no, ya no hay vuelta atrás. Y el hombre te dice, ¿pero qué pasó? ¿Y qué pasó? No, es que No, ya, que no, es que mira, ya yo voy a ser un santo. Mira, tú puedes ser Santo Tomás, pero ya hasta aquí llegamos. La situación de Chile fue esa. Es la acumulación. Yo estuve en Chile y me permití hacer un trabajo de campo y una amiga chilena me decía, mira, aquí hay un tema que nos están juzgando mal con los haitianos. Es que el chileno que no consigue el dinero para comprarle los útiles escolares a su hijo, el chileno que no tiene dinero para cubrir el parto, el chileno que no consigue el dinero hasta para lo más mínimo, no sobrevive. Entonces, ¿cómo vamos a estar pendientes a los haitianos? Exacto. Porque el chileno está en una sociedad donde nada es gratis. El modelo neoliberal que se aplicó en Chile, con los pendientes de Pinochet, explican el por qué el nivel de ira. Es la ira narcisista. Ustedes no recuerdan que en el año 1984, en República Dominicana, el dólar pasa al 3 por 1 y el gobierno de Salvador Jorge Blanco, porque las mismas causas dan las mismas consecuencias. Y el gobierno de Jorge Blanco dice, no, viene la Semana Santa,
Sí, eso se olvida. Eso eso se olvida. Vamos a aumentar. No fue un caldo de cultivo. Pero ya venían acumulándose una serie de acontecimientos, de hechos, la misma situación política interna, etcétera. Y de un momento a otro, 200 muertos. Una poblada. Una poblada. Lo que pasa es que no nos estamos dando cuenta de algo. El mundo cambió y un elemento adicional, porque los servicios de inteligencia chilenos son muy buenos. Y no es verdad que le armaron el asunto De la noche a la mañana. así como, no, como de la forma de que vinieron de fuera, que fueron extraterrestres. Porque, La gente de Maduro. que vinieron aquí. ¿Usted entiende que hubo señales? No, mire, Señales que quizás no solo podía interpretar el servicio de inteligencia. no, los servicios de inteligencia chilenos que tienen un monitoreo de todas las tendencias de Twitter, de un momento a otro, cuando vinieron a darse cuenta, todo se había fraguado en Twitter en varias horas. Vamos a pedirle anuencia. Toca una pausa, regresamos en esta conversación con el señor Iván Gatón, experto en relaciones internacionales. Iván Gatón continúa conversando con nosotros para ustedes de este panorama tan turbio que se nos ha desatado en la región y que no sabemos dónde llegará su final. Iván, hablábamos de Chile, pero no nos permitirían los televidentes que no hablemos de Haití. Aníbal Cara resaltaba al principio de la entrevista que vive horas extras el gobierno del presidente Jovenel Moïse y nosotros decimos, pero es que no hay nada que hacer. No hay alguien que pueda decir, vámonos por aquí, que podemos avanzar, aunque sea 2 pasos en Haití. Mire, para mí es sorprendente el doble rasero. En relaciones internacionales se le llama el doble rasero, la forma en la cual se miden las cosas. No hay una crisis migratoria más grande en la región que la haitiana. Usted toma todas las islas del Caribe, Guadalupe, Martinica, asustada con la migración haitiana. Sí. Las Bahamas, Guyana. Bahamas en materia migratoria, yo creo que terminó dándole gracias al impacto, al fenómeno natural. Del ciclón, porque del es lo huracán, único que ha claro. parado la migración haitiana. Y cuidado. En México, en la frontera de México con Estados Unidos, hay una gran cantidad de haitianos que están varados allí hace varios años. En Brasil, que cuando se hicieron los Olímpicos también. Pero ¿qué sucede? Aperturaron la entrada. Nadie mira hacia Haití, donde Haití tiene 2 problemas fundamentales. Uno, medioambiental. El ser humano necesita producción de alimentos. Haití, hay que decirlo siempre, un 2% de su superficie apenas es cultivable para una población de más de 10 millones de habitantes. Pero el otro problema, no hay agua. El río Artibonito nace en República Dominicana. Es un problema estructural, con otro que se suma. Las élites haitianas todavía no se han puesto de acuerdo en un proyecto de país. ¿Qué sucede? Ningún país avanza si sus élites no tienen un proyecto común. Entonces, ese proyecto común permite estabilidad política. Cuando tú te refieres a las élites Económicas y políticas, los poderes fácticos. se ponen de acuerdo. Religioso, ¿Qué es lo que ha sucedido? económico, Es lo político. que ha sucedido en República Dominicana. Sí. La estabilidad política. Es un República acuerdo. Dominicana no hay una poblada desde el 84. Si no hay estabilidad política, no hay inversión. No hay inversión. Si no hay estabilidad política, no hay crecimiento económico. Entonces, en señor Haití Gatón, no hay. pero entonces, No es que no hay instituciones ni siquiera. ¿De qué manera mirarlo? Sobre todo desde afuera, que es de donde estamos nosotros. Porque es que de repente tú dices, vamos a dialogar, pero ni siquiera hay con quién dialogar. Hoy está Jovenel Moisés, pero mañana puede estar Iván Gatón, puede estar Pedro Martínez, puede estar quien esté. En Y Haití será haciendo lo mismo. es imperdonable ascender a la presidencia porque o los empresarios, o los empobrecidos, O o los los mili- estadounidenses. no o te los quieren a militares en su mismo. tiempo. No, pero también hay que... Aunque Haití lo ha soltado un poco. Sí, en no, pero Haití. también hay que estar claro en algo.
En Haití, el mismo sistema político que se instauró allá no se corresponde con su realidad sociológica. Un presidente, pero un presidente en un sistema parlamentario. Sí, sí, es un lujo por Haití. Eso es como que están en Europa. En Europa no, es que ellos todavía se creo. creen aquello de cuando se declaró emperador. No, pero el problema está en que si hay un Christophe. país que se ha identificado, Primer ministro. que hay una atomización en sus élites, que solamente fue la dictadura de Papadoc, Papado. que mantuvo el equilibrio. Y fíjense ustedes que no es un asunto del azar que regresara Baby Doc Baby Doc, a Haití, una cuestión de mantener equilibrios en un país totalmente atomizado. Exacto. La comunidad internacional lo sabe. ¿Y por qué Haití, ¿por qué no le hace caso? porque, señores, es que Haití vive básicamente de las remesas y de la ayuda internacional. Y un país De la con la dádiva. tasa de natalidad que tiene Haití, más el problema estructural medioambiental, y con cada haitiana dando a luz de 4 a 5 hijos, ¿a dónde va a ir? ¿Dónde va a llegar? Lo más grande de este asunto, y es donde la comunidad internacional, yo a veces creo que juega de forma irresponsable. Por más que República Dominicana crezca económicamente, con Haití la encima, reduce ese crecimiento. con Haití encima, y los haitianos que no es, olvídense que hay un plan internacional. Yo no creo Es esa una- teoría. es una cuestión, eso es Aquello de de la manera fusión, no, natural. no. Es Eso- que el haitiano, porque uno ha andado mucho en Haití y se ha tomado el tiempo de sentarse a conversar con Aristide, de sentarse a conversar con gente contrario a Aristide, de reunirse con estudiantes haitianos, de conocer un poco la idiosincrasia haitiana. Es que no tienen para dónde ir. No hay ¿Y alternativa. a dónde van a cruzar? Bueno, si yo fuera haitiana, Yo estuviera aquí o estuviera más para aquí, allá. como estamos nosotros en Europa. Pero entonces usted no visualiza. Es que la comunidad solución internacional en Haití. no está en Y, eso. y tú ¿Y cómo crees... ponerle- No está en eso. Bueno, las iniciativas positivas, por ejemplo, del gobierno dominicano, que incluso hasta en el Consejo de Seguridad, el Ministerio de Relaciones Exteriores nuestro, ha estado tratando de poner el tema a donde se vea. Aquí hubo un embajador dominicano que mucha gente incluso se sorprendió y no lo vio bien, y para mí fue un acto de valentía. Fue el embajador dominicano en ese momento, Sí, Roberto Saladín, Saladín. que le dijo a Obama, mire, recuérdese de Haití. Señores, es que Haití por sí solo No van a no salir. va a salir a camino, pero mientras tanto es como una célula que hace metástasis en el cuerpo de la República Dominicana. Y no es porque ellos lo deseen, es que están obligados como ser vivo Así a es. irse ¿dónde? Hacia donde pueden tener la oportunidad. Sobrevivir. Ahora, lo grande de todo esto, lo más peligroso es que no nos damos cuenta de que en toda la región nadie quiere recibir migración haitiana. Y nosotros tenemos que hacer conciencia, no con un tema de racismo, porque ahí hay que tener cuidado. Hay gente que es un tema de racismo. Es un tema de humanidad. El tema haitiano tiene que ser abordado desde una perspectiva Sí, humanitaria. humana. Hay que tener cuidado, porque yo lo digo como cristiano. Yo no puedo ser más cristiano con un europeo que con un Que un haitiano. haitiano, son seres humanos iguales. Son seres humanos iguales. Ahora vamos a estar claros. El problema haitiano es la espada de Damocles que pende sobre el futuro de la República Dominicana. Y sobre todo por un tema demográfico. La demografía es fundamental en la geopolítica. Y ya eso está explicado con gente como Jared Diamond en Colapso. Ya eso está estudiado. La República Dominicana está obligada a mantener en la picota, digamos así, El tema del mundo, el tema haitiano. La diplomacia dominicana debería estar asumiendo ese tema como una ayuda a Haití, aunque la diplomacia de ellos cuando quiere es muy buena, y tú conoces muy bien de esto, pero ellos necesitan esa ayuda, que salgan sus vecinos a hablar por ellos.
Lo que pasa es que hay un tema. Esa élite diplomática haitiana habla para sus beneficios. Sus beneficios, sus negocios, claro. Claro. Fíjate que ninguno vive en Haití. No, son haitianos para el discurso, pero viven en Miami y viven aquí. En Haití no vive ni siquiera la clase gobernante vive en Haití. Iván, es difícil uno plantear esto ya en el siglo XXI, pero uno como que al no ver una luz al final del túnel dice, pero a Haití lo que más le convendría es un gobierno de fuerza. No, pero no es un tema de gobierno de fuerza, porque aquí hay que estar claro. Lo que necesita Haití es la ayuda para organizarse y producir. Pero yo como que no la quiero. Pero no, que no la quieren, no, que no hay a quien entregársela. Es que cuando se ha hablado de ayuda, esa ayuda nunca se ha entregado como se pensaba. O sea, la de los puntos se nunca queda llegó. las ONGs. No, señores, miren. O sea, esa ayuda, por ejemplo, para reconstruir la presidencia después del terremoto. Eso fue. No, lo que pasa es que hay muchas relaciones públicas, señores. Ayuda real a un país es usted sentarse con el gobierno, no con una ONG. ¿Cuáles son tus prioridades? Pero las ONG lo que están haciendo es viviendo a costa de la ayuda. A costa de la ayuda. El que va a poner a funcionar el vehículo es el Estado. Mira, vamos a hacer un puerto aquí. Por ejemplo, cuando se le hizo la universidad, no fue a una ONG. Fue al pueblo haitiano. Al pueblo. Cuando se hace una infraestructura, es al pueblo haitiano. Exacto. Y de aquí del turismo, que Haití tiene zonas que puede tener turismo, pues miren, vamos a invertirle aquí para que mañana tengan turismo. Pues vamos a invertir aquí para que haya una empresa. Señores, es que esos son los asuntos concretos. Por eso los musulmanes en Haití han crecido de la forma que lo han hecho. Los musulmanes llegaron a Haití con el terremoto y comenzaron de inmediato a resolverle a los haitianos lo fundamental, la comida, el tema médico. Ajá. La sobrevivencia, y ahora están asustados en Estados Unidos, y hay que asustarse Cualquiera, porque ahora se habla lo tenemos muy cerca. de que Hezbollah está en Haití, No, y no lo duden. de que Bookman, el que comenzó la insurrección contra los franceses, era musulmán, que por eso se llama Bookman, que significa hombre del libro, y ahora andan asustados. Yo no sé si Hezbollah, pero ya el ébola lo tienen ahí, que no encuentran cómo salir de ellos. Y ya, bueno, ya estamos en la parte final, pero agradezco brevedad en la respuesta para que el tiempo nos dé. Bolivia. Ay. Bolivia es político. Tiene logros, pero tiene logros evidentes por el gobierno de Evo, pero la gente se hartó de Evo, ¿o qué pasó? Es que son dos Bolivias. Hay la Bolivia de Evo y la Bolivia de Santa Cruz. Hay dos Bolivias, que es la Bolivia indígena y la Bolivia blanca. Bueno, pero han convivido esas dos Bolivias. Ahora parece que pero ya. Recuerden algo. Ellos querían independizarse. Mientras estuvo la otra Bolivia gobernando, Bolivia era comparada a Haití. Sí. Y después que llegó Evo, donde más del 60% de la población es aborigen, esa Bolivia cambió. Entonces, ¿qué sucede? Lamentablemente, Evo con Álvaro Linera, que es el sociólogo cerebro, otro que está detrás de Evo, y Evo tiene un excelente equipo de gente trabajando alrededor de él, debieron haber dejado paso a otras generaciones que le sucedieran. El problema es que en América Latina, y esto hay que estudiar la sociología de América Latina, señores, ¿quiénes fueron los que nos dieron nuestra independencia y después fueron presidentes? Los generales y se convirtieron en dictadores. En América Latina existe una tradición autocrática. Es más, usted ve en la literatura y hay una novela que es la novela del dictador, Alejo Carpentier, El recurso del método, García Márquez, El otoño del patriarca, Burundún Burundá ha muerto, de Jorge Salamea, Yo el Supremo, de Augusto Roa Bastos. Es decir, nosotros hemos tenido una tradición. Bolívar después se declaró dictador y Santander se la jugó ahí también en Colombia. Lamentablemente, y esto hay que verlo en la siguiente perspectiva, nuestras democracias no son ni serán la misma de Estados Unidos, porque no fue un proyecto de peregrinos que llegaron a territorio estadounidense y que instalaron instituciones con una visión calvinista, donde un Washington, donde un Hamilton, donde un Jefferson, donde un John Quincy Adams
y donde toda una pléyade de hombres que vienen con otro software instalado en su cabeza, no el del aborigen, no el de el español que nació aquí. Señores, nuestra democracia todavía es joven. A mí nunca se me olvida el discurso de García Márquez cuando fue a recibir el Premio Nobel de Literatura, porque a él los franceses le decían que eso no, ellos no entendían cómo era que en el realismo mágico alguien del Caribe hablara como si fuera un filósofo, sin tener los conocimientos de filosofía. Y dice García Márquez, es que en Europa quieren medir el mundo a partir de cómo ellos han vivido. Déjennos vivir nuestra edad media. Exacto. Señores, aquí nuestras democracias tienen esos vaivenes por un elemento sociológico. ¿De qué tradición viene Evo? ¿Hasta cuándo tuvo Bolivia un dictador? Fue hasta ayer. ¿Hasta cuándo nuestras sociedades, usted lo decía, en los 70 estaban los Somoza todavía, eso fue ayer. Claro. Y la democracia, señores. O sea que no estamos tan mal, estamos en un proceso natural de madurez, de construcción, de tener esta identidad propia. Señores, pero fíjense en esto. ¿Y quién en América Latina se retira? No, nadie. ¿Lo retiramos o que siga? Felipe González. No, en Guatemala se retiran. Sí, fíjate ese modelo político. Gobiernan un cuatrenio, se van y no vuelven más. Pero es uno de los países con mayores niveles de violencia y pobreza. Y uno de los países donde no tiene entonces un elemento fundamental para usted poder articular la sociedad, liderazgo. Partidos políticos. No tiene partidos políticos. Entonces, donde no hay partidos políticos. ¿Por qué lo voy a construir si yo a los 4 años me voy? A los 4 años me voy. Tengo que volver y es un modelo impuesto también. Pero miren, hay un dato interesante con relación a Bolivia y a todas las democracias nuestras. El narcotráfico. Entonces, ¿qué pasa? Los narcotraficantes ahora tienen sus candidatos. Sí, claro. Los narcotraficantes tienen incidencia. Y América Latina, la gran encrucijada para su democracia, ¿ustedes saben cuál es? Corrupción, narcotráfico y desigualdad. ¿Y en Dominicana qué puede pasar? República Dominicana estamos en la parte final, pero estamos viendo los vecinos. ¿Y aquí? Aquí vamos bien. Las condiciones sociológicas son otras. Son diferentes a toda América Latina. Pero que las condiciones... Teníamos un dictador hasta ayer también. Pero que no. Bueno, pero señores, hasta ayer, en los años 60 cayó. ¿Hasta ayer? Eso fue ayer. Nuestra democracia es jovencísima. No, mire, la democracia nuestra es una democracia en construcción. Pero le voy a decir a usted lo siguiente. Dentro de ese contexto, República Dominicana no es la misma fórmula. No tiene cabida. Ni de Haití. Iván, gracias. No, nosotros somos un fenómeno. No, es la verdad. Somos un fenómeno en el Caribe. Es más, estamos al lado de Puerto Rico, que es una colonia. Buenísima. Haití, que es un país fallido. Cuba, que tiene un sistema totalmente diferente. Sí, que no hay cómo definirlo. Pues nosotros estamos aquí. Sí, Iván, gracias. No, a ustedes. Esta conversación está muy interesante, pero los muchachos están que nos matan. Gracias a Iván Gastón por acompañarnos. Siga ahí, nosotros tenemos mucho más de contacto directo.